entienden Abraham que la promesa es tierra, descendencia, ¿no? Cosas todavía en este mundo. Pero el cumplimiento de la promesa es Jesús. La tierra prometida termina siendo Jesús. La descendencia termina siendo Jesús. Jesús como el cumplimiento de esa promesa que le hizo a Abraham. Ayer lo escuchábamos en la lectura. Pero antes, vamos a ver qué hora es. Vale, no, vamos a empezar ya. Vamos a hacer una oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor, acompáñame, ilumíname toda mi vida. Acompáñame, ilumíname, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, y llena nuestros corazones, sopla sobre nuestras mentes, sobre nuestros entendimientos, para que podamos descubrir cada vez más la presencia de Jesús en nuestra vida, para que podamos acercarnos al misterio que es Dios, que podamos acercarnos a través de la palabra al encuentro con el Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo, ilumina en este momento para que podamos descubrir tu presencia amorosa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Miren, hoy vamos a llegar en esta parte de la historia de la salvación. La historia de la salvación se compone de diferentes momentos, diferentes personajes, diferentes acontecimientos de parte de Dios en la historia del hombre, en la historia de la humanidad. Dios que va interviniendo, ¿no? Lo veíamos al inicio que Dios interviene a través de la creación, y después viene la caída, la realidad del pecado, del sufrimiento, y Dios interviene y comienza una nueva historia con Abraham. Con Abraham inicia una nueva historia y continúa esa historia donde después viene también la decadencia, la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto, y Dios que se sigue acordando de esa alianza que hizo con Abraham y saca al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel camina por el desierto, y este proceso de purificación, ¿no? Pues le llevó a experimentar diferentes situaciones, ¿no? Hasta llegar a la monarquía, a la etapa de la monarquía. Viene toda esta etapa del pueblo de Israel donde están los reyes, ¿no? Y vimos cómo Dios actúa a través de los profetas, a través de los reyes, a través de los jueces, y la historia de salvación sigue en camino, sigue en desenvolvimiento hasta llegar al cumplimiento de la promesa, ¿no? O sea, el pueblo experimenta también, previo a esto, experimenta los destierros, experimenta la desprotección de parte de Dios, experimenta el sentirse despojados de su vida, de su historia, de su religión, de todo, o sea, despojados, ¿no? Vuelve el pueblo de Israel, porque Dios, a través del rey Ciro de Persia, lo escuchábamos, que el rey Ciro dice: hey, ya israelitas, váyanse a su tierra, ¿no? Pues ellos contentos, ¿no? Y ahí surge toda esta literatura, ¿no? Del retorno de Israel, ¿no? Y vienen los cánticos y los salmos de qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa, que ya están tus pies, o sea, hablan de la alegría, del gozo que siente el pueblo de Israel por volver. Pero, y viene la etapa de la estabilidad, que lo veíamos, viene toda esta literatura de la sabiduría, los salmos, Job, empieza el pueblo de Israel a preguntarse, a generar pensamiento. El pueblo de Israel tiene contacto, lo veíamos con la cultura griega, y entonces empiezan a surgir toda esta sabiduría, como el cantar de los cantares, los proverbios, ¿no? Libros que por tener contacto con la cultura
griega comienza a surgir una nueva literatura dentro del pueblo de Israel. Y hay una parte que vamos a iniciar, que es hablar del cumplimiento de la promesa, o sea, cómo Dios empieza a cumplir esa promesa que Dios le hizo a Abraham. Serás padre de muchos, ¿no? Y esa promesa, obviamente, el ser humano en ese momento con Abraham ni siquiera vislumbra que va a haber un Mesías, que va a haber un Salvador. El pueblo de Israel poco a poco fue comprendiendo la necesidad de un Mesías. ¿Por qué? Porque los reyes fracasaban. ¿Por qué? Porque los profetas también se corrompían, había falsos profetas. Entonces, ¿por qué? Porque la tierra también era muy inestable, lo saqueaban, lo sacaban Entonces, el pueblo de Israel se empieza a preguntar por algo más. O sea, dice, bueno, si nosotros esperamos el cumplimiento de la promesa en la tierra, nos la quitan a cada rato. O sea, si ponemos solo, por ejemplo, en el templo, ¿no? En la construcción del templo, lo destruyen ya. O sea, entonces el pueblo de Israel comienza a pensar, dice, no, tiene que haber algo más, algo que no esté sostenido solamente por las condiciones de este tiempo, por las condiciones materiales. O sea, tiene que haber algo más, algo que, o sea, el ser humano siempre, entonces en esta reflexión comienza a surgir, decir, no, Mesías, y empiezan a surgir los oráculos, por ejemplo, de Isaías, ¿no? Que la Virgen concebirá y dará a luz. O sea, empieza el pueblo de Israel a preguntarse, ¿tiene que venir algo o alguien? Que el Mesías, obviamente, empieza a surgir la idea del Mesías, ¿sabes? Pero obviamente unos veían un Mesías libertador, que fue también como lo concebían, por ejemplo, los apóstoles, ¿no? Alguien que agarrara las armas, alguien que agarrara el poder, alguien que nos liberara de la pobreza, de la opresión. Y el Mesías, los celotas, el grupo de los celotas, por ejemplo, que también es donde dicen que probablemente Judas Iscariote también pertenece a este grupo, era un grupo de rebeldes que ellos decían que el Mesías tenía que ser un guerrillero, tenía que ser un Mesías que usara la violencia, ¿no? Entonces empieza a surgir la idea del Mesías de diferentes concepciones. De hecho, jamás nadie se imaginaba que el Mesías sería Jesús y de esta manera. Jamás, ¿no? De hecho, hasta la fecha, yo lo comenté un día en una homilía, ¿por qué los musulmanes, la religión musulmana o el Islam, tiene una fusión del cristianismo con el judaísmo? Pero ellos veían a Jesús como un profeta, pero un profeta, dicen. No es el mayor de los profetas, porque el mayor de los profetas es Mahoma, dicen ellos. ¿Por qué? Porque él fue el que tomó 6, 7 mezquitas y se apoderó de un territorio en poco tiempo. Por eso él es el último de los profetas. Jesús es un profeta, pero el último de los profetas es Mahoma. Y el único Dios es Allah. Entonces, por eso la violencia de parte de los musulmanes. O sea, los musulmanes son violentos porque ellos dicen que la conquista viene a raíz de la lucha, de la violencia, y todo el que no confiese a Allah es un infiel y por lo tanto tiene que morir. Por eso están los conflictos grandes en el Medio Oriente, ¿no? Entre los cristianos, entre los judíos, y pues, un conflicto fuerte, ¿no? Pero ellos también, o sea, vieron a Jesús y dijeron, ¿cómo va a ser un Mesías? ¿Cómo va a ser el Hijo de Dios? O sea, se murió fracasado, se murió así. Ni los mismos judíos en la actualidad creyeron que Jesús era el Mesías. Muchos judíos en la actualidad siguen todavía con la esperanza de que el Mesías tiene que venir. ¿Por qué? Porque no cumplió las expectativas, ¿no? Lo que el pueblo judío esperaba del Mesías, ¿no? Porque unos lo querían un guerrillero, jamás se imaginaba, pero así es la sabiduría de Dios. O sea, la sabiduría de Dios va más allá de la concepción que uno pueda tener de Dios, va más allá de la concepción que los mismos judíos se habían hecho del Mesías, ¿no? Por eso fue una sorpresa. ¿Cómo Dios se encarna? Dios no se puede encarnar, o sea, ¿cómo Dios se va a encarnar? Por eso a Jesús fue difícil también o sea, si nos ponemos del lado también de los judíos, no era tan sencillo creer en Jesús, ¿eh? O sea, no era tan sencillo, tan fácil decir, oye,
si nosotros profesamos la fe en el único Dios, o sea, un solo Dios, ¿cómo se habla del Hijo de Dios? O sea, terminaría siendo como una blasfemia. Por eso no captaban. O sea, hablar de la Trinidad, por ejemplo, ahorita en estos tiempos con los judíos es bien complicado. O sea, es que hablar de la Trinidad es hablar de tres dioses. O sea, para los monoteístas son aquellos que tienen un solo, o sea, conciben a Dios como uno solo. Les cuesta hablar de la Trinidad, les cuesta entender, por ejemplo, que Dios sea encarnado, que sea uno en tres personas. O sea, ¿cómo? O sea, fue difícil también para los judíos concebir a Jesús como el Hijo de Dios. O sea, si nosotros solamente creemos y confesamos la fe en un solo Dios, no puede hablar de otro Dios. O sea, entonces, para el pueblo de Israel empieza a surgir la idea de un Mesías y empiezan a surgir la especulación. No, pues el Mesías va a ser así, va a ser así. Los oráculos, por ejemplo, las revelaciones decían, no, pues que van a ser de una virgen. Analiza el pueblo de Israel también los otros nacimientos milagrosos que había tenido a lo largo de su historia. El nacimiento de Moisés, el nacimiento de Sansón, el nacimiento de Samuel, o sea, que viene de una mujer estéril. Entonces, probablemente decían, no, probablemente sacaban como esa conjetura de que probablemente el Mesías va a venir de una virgen, va a venir en estas circunstancias. O sea, empiezan, ¿no? Y al mismo tiempo, el pueblo de Israel, fíjense, que esperaba, o sea, el ser humano, no solamente el pueblo de Israel, todo ser humano tiene hambre y sed de ser liberados, ¿sabes? Seas creyente o no seas creyente, seas católico, no seas, hay una necesidad profunda, todos la tenemos, de ser liberados. Liberados de la pobreza, de la opresión, de la injusticia, de nosotros mismos, ser liberados. Hay una necesidad profunda de ser liberados, de todo ser humano, ¿sabes? De una respuesta al dolor, al sufrimiento, ¿no? Y el ser humano experimenta en ese sufrimiento, experimenta esa necesidad de ser salvados, porque por nosotros mismos no podemos conseguir la salvación. Nosotros mismos no podemos alcanzar la salvación por nuestras propias fuerzas. Necesitamos la liberación, una liberación que viene de fuera, o sea, una liberación que viene completamente de fuera. El ser humano, por más que se organice, haga para tener paz, felicidad, para tener estabilidad, por más que le busque, no puede. Necesita ser liberado. Entonces, el pueblo de Israel, con esa experiencia que ha tenido, pues empieza a vislumbrar la necesidad de un Salvador. Y el pueblo de Israel no capta todavía que la esclavitud más profunda y de la cual parte todo lo demás es el pecado. O sea, Jesús vino a liberarnos de todo, pero la esclavitud más profunda y la raíz del mal es el pecado. Por eso Jesús no sanó a todos los enfermos, por eso Jesús no transformó la realidad, porque hay gente que dice, bueno, ¿qué sentido tiene que Jesús haya venido si el mundo sigue igual? O sea, en realidad no, la liberación que hizo Jesús fue profunda, tan profunda que no se ve, pero la hizo, que se manifiesta. Y el día que estemos ante la presencia, ya desde este mundo experimentamos la liberación cuando te confiesas, la liberación cuando hacen oración por ti. O sea, son signos, son prefiguraciones de una liberación profunda que se dará completamente, que ya inició, pero que se terminará de completar el día de la parucía, ¿no? El día que Jesús someta completamente al enemigo y someta a todos sus enemigos, ¿no? Bueno, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Todo bien? Padre, los musulmanes y ahorita los judíos, regresando a los tiempos de atrás, ¿quiénes eran? ¿Los samaritanos, los judíos? No, dicen que... ¿O vienen de Ismael? De Ismael. Se dice que probablemente de Ismael. O sea, la comunidad judía dice que
perdón, de los musulmanes que probablemente de Ismael. Porque son árabes. Descendientes de Ismael, como que Ismael se retiró para aquel lado y se cree. Son teorías, pues, pero sí tienen un vínculo con el pueblo judío y obviamente también con el cristianismo, porque de hecho los musulmanes también tienen un respeto a María. No la ven como madre de Dios, pero sí la ven como alguien de respeto, como alguien que de hecho la tienen en el Corán, que es el libro de los musulmanes. La tienen, sí. O sea, no como nosotros, porque ellos no, ni siquiera Jesús lo ven como Dios, como nosotros. Pero en el Corán ellos tienen, hay extractos donde hablan sobre la Virgen María. Pues, o sea, no la ven como nosotros, como la Madre de Dios, ellos la ven pues como alguien de respeto, pues porque fue mamá de un profeta, ¿no? O sea, entonces para ellos Jesús es profeta. Es un profeta. Es un profeta, el último de los profetas para ellos es Mahoma, porque él fue el que conquistó las mezquitas y en poco tiempo, entonces a Jesús lo ven como un profeta, pero no como... para los musulmanes el único Dios es Alá, pues, que ellos creen en un solo Dios. Mahoma es un profeta, es el mayor de los profetas, o sea, más que Jesús. Pero ellos, como Mahoma conquistó bajo la violencia, para ellos la violencia es como el modo de conquistar. Por eso Jesús lo consideran así como un profeta, pero un profeta pues como más bajo por no haber sido violento, porque no tenía violencia. Exactamente. Pues no, Bueno, dentro de la historia de la salvación hay otra parte que es, vamos a entrar ya a la etapa de la promesa, del cumplimiento, pero hay algo que se llama el resto de Yahvé. Los Anahuim también se les conoce a esto. ¿Quién fue el resto de Yahvé? Que de hecho el resto de Yahvé se identifica también con María, con los pobres, ¿no? Con aquellos que permanecieron fieles, con aquellos que aún a pesar ahorita lo vamos a ver un poquito más, permanecieron fieles a Dios. Porque el pueblo de Israel fue sacudido fuertemente. De hecho, no sé si vino a misa por ahí el lunes, o cuándo fue, el miércoles, me tocó celebrar, donde los tres jóvenes por el miércoles, por el rey Nabucodonosor, les obliga a profesar la fe de ellos. Entonces mucha gente judía obviamente pues accedió, ¿no? Accedió a la fe, pero muchos otros permanecieron fieles, y esos fieles se les llama el resto de Yahvé, o los pobres de Yahvé, ¿no? Porque fueron gente marginada, porque fueron gente pisoteada, manipulada, olvidada, ¿no? Por ahí hay algunas citas bíblicas, vamos a leer algunas dos, por ejemplo, Isaías. ¿Qué página? Página 37 estamos. Sí. Vamos a leer dos citas bíblicas. Isaías capítulo 11, versículo 11. ¿Quién nos hace favor? ¿Quién la tenga ahí? Y otra cita bíblica de Zacarías, la de Zacarías capítulo 8, versículo 11, y capítulo 13, versículo 8, y una de Mateo, la de Mateo, capítulo 1, versículo 18 al 25.
Yo la tengo. Habla. Habla, Señor. Que tú seas escucha. Al mismo tiempo, el Señor volverá a tender su mano para rescatar al resto de su pueblo, a los que todavía queden en Asaúr y Egipto, en Patros, Etiopía y Elam, en Senar, Hamad y las islas del mar. Esto, ¿verdad? Ahí encontramos una referencia pues a este grupo del resto de Yahvé. ¿Alguien tiene la de Zacarías 8, 11? Y alguien que nos vaya buscando Mateo 1, 18, 25. Zacarías 8:11. Ajá. Pero ahora voy a tratar a los sobrevivientes de este pueblo de forma distinta al pasado, dice Yahvé. Palabra de Dios. O sea, ahí también habla sobre los sobrevivientes, el resto, los pobres. Y si alguien tiene de Mateo 1, 18, 25, adelante. Habla, Señor. Que tu siervo Este escuche. fue el principio de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José. Pero antes de que vivieran juntos, quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Su esposo José pensó despedirla, pero como era un hombre bueno, quiso actuar discretamente para no diformarla. Mientras lo estaba pensando, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, descendiente de David, no tengas miedo de llevarte a María, tu esposa, a tu casa. Si bien está esperando por obra del Espíritu Santo, tú eres el que tendrás en tu vientre al hijo que dará a luz, y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor, por boca del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado y tomó consigo a su esposa. Y si tuvieran tenido relaciones, dio a luz a un hijo al que puso por nombre Jesús. Palabra. Miren, los pobres es un tema bonito y es un tema interesante también. Dice, ¿a quién se refiere el resto de Israel? Se refiere a ese grupo de personas que permanecieron fieles a Dios. A ese grupo de personas, de hecho aquí el texto lo menciona, que se arrepienten y vuelven a Dios, ¿no? A ese grupo de personas que dice, aún siendo pecadores, se arrepienten y reconocen con humildad su miseria. Los pobres de Yahvé, pobres en el sentido pobres de espíritu, es decir, no se refiere a pobreza material, sino los pobres de espíritu. Cuando Jesús, te lo vamos a escuchar un texto que habla, cuando habla sobre la pobreza de espíritu, no se refiere a la pobreza material. La pobreza de espíritu es todavía más profunda, porque puede haber gente pobre materialmente y pobre de espíritu, O sea, de hecho, en muchas ocasiones, no en todos los casos, la pobreza espiritual, mal entendida, o sea, la carencia de Dios, la pobreza, digamos que la mala pobreza espiritual, por decirlo así, es la carencia y la ausencia de Dios en una persona. De hecho, a veces la pobreza espiritual, mal entendida, porque hay una pobreza espiritual que es buena, de la cual habla Jesús y de la cual vivieron este resto de Yahvé. No siempre, pero a veces la pobreza espiritual está muy relacionada con la pobreza material. De repente te encuentras gente que está pobre en su interior, en su conocimiento, en su relación con Dios, y al mismo tiempo la pobreza material, ¿sabes? No siempre es así, porque hay gente pobre económicamente que tiene una riqueza espiritual y una relación profunda con Dios. No es una regla, pero en muchos casos sí, En muchos casos sí. Entonces te encuentras gente pobre de valores, carente de valores, de amor a Dios, de vivir. De repente gente que vive en la pobreza material vive también en la carencia
de muchas cosas, ¿no? Problemas de índole sexual fuerte, familias que de repente hay muchas cosas, que el hermano se metió con la hermana, esto, que lo otro, o sea, y a veces todo es o que el hermano con la cuñada y cosas de estas a veces están muy relacionadas también con una pobreza interior. La pobreza interior te lleva a veces, muchas veces, no siempre, pero a la pobreza material también. Digo, de la pobreza que vamos a hablar o de la que estamos hablando no se refiere a esto es más como un comercial ahí que ya hacemos. Pero dice, ¿quiénes son los pobres de los que habla la Sagrada Escritura? Aquellos que se reconocen dependientes de Dios, aquellos que se saben dependientes completamente de Dios, aunque lo tengan todo. Esa sería la buena pobreza. Esa es como la pobreza espiritual y la vamos a explicar un poquito, ¿no? Hay una pobreza espiritual a la que no es buena, y esa puede haber gente rica o gente pobre materialmente hablando, que es la ausencia de Dios en la vida, ¿sabes? La ausencia de los valores en la vida, del respeto, del amor, de la fidelidad, de la caridad, de la humildad. O sea, esa es como la pobreza mala espiritualmente hablando. Pero hay una pobreza de la cual es buena, y no se refiere solo no se refiere a la pobreza material, sino que se refiere a esa dependencia y a esa confianza en Dios, como lo tuvo María, como lo hizo María, ¿no? María se sabía pobre, no pobreza en el sentido de que cometía pecados, no, o sea, se sentía y se sabía que todo se lo debía a Dios, y por eso hace ese cántico que hace junto a su prima Santa Isabel: proclama mi alma la grandeza del Señor, porque ha mirado la humillación de sus esclavos. Así ella se considera una esclava. Y empieza, y el Señor enaltece a los humildes y derroca a los potentes. ¿Verdad? Ese cántico que expresa la primacía de Dios por los pobres de corazón, por el resto fiel, por aquel que permanece en la humildad y en la dependencia a Dios. Los pobres en sentido de pobres, es decir, de espíritu, es decir, humildes. Humildes son aquellos los que por su disposición interior, o sea, se refiere a la pobreza espiritual, se refiere a una disposición interior frente a Dios, sirven de instrumento para cumplir los planes de Dios. Ser pobre de Yahvé es ante todo una actitud, la actitud de aquel que reconoce que lo que más necesita es a Dios y lo demás es secundario. Es lo contrario a la autosuficiencia, por ejemplo, de Adán y Eva, o del demonio que le dice: serán como dioses. Es decir, ya no necesitarán de Dios, porque serán como dioses. A la autonomía de Dios, ¿no? A la independencia de Dios, ¿no? O fue lo que hizo en realidad, esto lo ha querido hacer siempre el ser humano, ¿no? O sea, la Torre de Babel, ¿qué es lo que significa cuando en este pasaje de la historia de la salvación el pueblo construye una torre? Es decir, nosotros somos los que construimos, nosotros somos los grandes, nosotros no necesitamos de Dios. Ese es como lo contrario a la pobreza espiritual, o a los pobres de Yahvé. Los pobres de Yahvé eran los que se sabían necesitados y dependientes completamente de Dios, y que su mayor riqueza era y es Dios. Cuando una persona llega a este punto en su relación con Dios, porque miren, en nuestro proceso de nuestra relación con Dios va pasando por procesos. A veces a Dios lo vemos inconscientemente como alguien que me ayuda, alguien que me da, alguien que está conmigo, pero no lo vemos como todo, ¿sabes? Como Dios, exactamente. Entonces, ¿por qué? Porque el ser humano es así, somos así, buscamos seguridades humanas, buscamos cosas que nos hagan sentir seguros. Pero Dios precisamente por eso llevó al pueblo de Israel, para desposeerlos de todo, para que Dios fuera su única y completa seguridad. O sea, la promesa ya no es
tierra, ya no es descendencia, la promesa más grande es Jesús. Jesús es la tierra prometida, Jesús es la descendencia, Jesús es todo, ¿no? O sea, y para allá va la pobreza a la cual el Señor nos quiere llevar y llevó a María. María es la representación pura y completa de lo que es ser pobre delante de Dios, pobre de espíritu. Es aquella que se siente completamente dependiente de Dios, dispuesta y abierta a cumplir la voluntad de Dios, abierta a los planes de Dios, tope lo que tope. Pues María, o sea, abierta a los planes de Dios completamente, ¿no? Abierta a ser madre de Jesús, abierta a casarse con José, o sea, abierta al plan de Dios con una disponibilidad completa. María no aspiraba a otra cosa en esta vida. Fíjense una cosa, no aspiraba a ejemplo de Jesús, no aspiraba a riquezas materiales, ¿no? Ser importante, no aspiraba absolutamente nada, su corazón era solo para Dios, como lo fue Jesús. O sea, Jesús pudo ser el hombre más poderoso a nivel terreno, material. Sí, obviamente lo pudo ser. Pudo ser el más guapo, obviamente sí. Pudo ser el hombre más influyente a nivel humano, con más influencia, obviamente sí. Lo pudo hacer en muchas ocasiones, lo quisieron coronar rey. Imagínense la influencia que tenía sobre la gente. Sin embargo, renunció a todo eso, renunció. Porque en realidad el pobre por excelencia fue Jesús. El pobre por excelencia fue Jesús, que ni siquiera les dijo a los discípulos, lo escuchábamos la vez pasada, o sea, el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Y vamos a leer un texto que habla sobre la pobreza. Dice, Cristo no llamaba, dice, la bienaventuranza evangélica que habla sobre la pobreza va mucho más allá de un problema de dinero, lo que estamos hablando. La palabra con que Jesús definió a los pobres fue anahuá, término hebreo que señalaba un grupo muy concreto, anahuim, que eran los humildes, los oprimidos, los desgraciados, los cargados de deudas y enfermedades, los desamparados, los marginados. Pero esta palabra pobre añadían siempre los judíos una segunda expresión y hablaba de los pobres de Yahvé. Eran estos los que precisamente por no tener nada, precisamente a su desamparo, se acercaban a Dios. Ponían en Él toda su confianza, cumplían su voluntad y observaban la ley. Estos son realmente los pobres de los que Jesús habla, los que no se detienen en la idolatría de la riqueza. Jesús, por ejemplo, que renunció al dinero, al poder, y no tienen otro Dios más que Yahvé. Los que viven abiertos a Él, a su palabra, los que no confían en el dinero ni en los demás hombres, ni siquiera en sí mismos, sino solo en Dios. Los que no están atados a ninguna propiedad, porque nada tienen. Los que como el propio Jesús no tienen una piedra donde reclinar la cabeza. Los que son como Él, que según la frase de Claude Tresmontant, es el vagabundo por excelencia. Pobres son los que han elegido la libertad de no estar encadenados a nada de este mundo. Yo creo que esa es la libertad más profunda, ¿sabes? La libertad obviamente completa y total la vamos a experimentar el día de la muerte, ¿sabes? Pero una persona entre más libre sea, más paz experimenta. Una persona atada a las cuestiones de este mundo nunca va a tener paz. ¿Qué texto fue el que leyó? Este no es un texto, este más bien es un comentario sobre los pobres de Yahvé. O sea, es
un comentario de un sacerdote que escribió esta vida, se llama José Luis Martín Descalzo, y es Vida y Misterio de Jesús de Nazaret. Y me llamó la atención este comentario que hace sobre los pobres, ¿no? De los anahuín. O sea, la pobreza de espíritu nos hace libres de todas las ataduras de este mundo. Al final la muerte será la libertad completa, o la experiencia pues de la resurrección será como la libertad completa, ¿sabes? Ya nada nos atará de este mundo. Y no porque no debamos vivir atados, o sea, no porque no podamos, no porque tengamos que desentendernos de este mundo, del trabajar, de la vida, pero no podemos darle el corazón. Decía un obispo, dice, mira, si tú pones en el lugar de Dios lo que no es Dios, te hará sufrir. Te hará sufrir. ¿Por qué? Porque todo es cambiante, todo es pasajero, todo se mueve. Y tu corazón siempre tiene que estar puesto sola y completamente en Dios. La verdad es que en la práctica, en la realidad, pues es difícil. Estamos atados a nosotros, a la salud, a la buena fama, estamos atados al dinero, porque necesitamos comer, necesitamos salir adelante. Necesitamos, la verdad es que lo necesitamos. Sin embargo, la pobreza en la cual el Señor nos invita es despojarnos de todo. No que tengamos que deshacernos de las cosas materiales o dejar, no, sino no darle el corazón y el poner en el lugar de Dios lo que no es Dios. A eso se refiere pues la pobreza. A estos hombres abiertos Jesús les promete el reino de Dios. El que Mateo haya traducido reino de Dios por reino de los cielos hace que muchos confundan esta bienaventuranza con una ración de morfina. Bueno, miren, los pobres, los abiertos de corazón, los libres, los que no son encadenados ni al mundo ni a sí mismos, esos formarán parte de esa nueva humanidad conducida por Él, que traspasa las barreras de este mundo. María fue el ejemplo concreto, ¿no?, de la que fue pobre completamente porque estuvo solo y completamente para Dios. Los santos también aprendieron eso. Recuerdo el caso de una señora, es interesante, es amiga de una hermana. Esta señora tiene como unos 50, 60 años. Ella fue la más grande de 6 hermanos. Su mamá fue una mujer, pues una buena mujer, una santa mujer, yo creo, de mucha oración, muy servicial y entregada a sus hijos. A los 32 años cae enferma y pues en su agonía dice que pues ella le preocupaba como a toda mamá, o sea, morir y dejar a sus hijos es tremendo, ¿no? Y sin embargo implicaba un salto de confianza en Dios, porque ella estaba en su agonía, era joven, tenía 32, 33 años, dice esta señora. Dice, y ella le pidió a Jesús, le dijo, está bien, dice, acepto lo que tú me pides, pero que mis hijos no se pierdan, no se pierdan. Fue un salto de abandono en Dios. Aprendió a soltar a sus hijos y dejarlos en las manos de Dios. Qué duro, Qué duro. No es tan fácil, no es tan sencillo, ¿no? Señor, que mis hijos, y platica ella su historia y dice, padre, le dice a mi hermana, dice, mira, todos mis hermanos fueron gente bien, todos tienen su profesión, todos trabajaron, todos fueron gente bien. Nos hizo falta mi mamá, como no tienes una idea, pero todos son gente de oración, son hermanos de la adoración nocturna, todos, no hay ningún hermano, hasta una hermana también murió en las mismas situaciones que la mamá, y también con una santidad y una entrega a Dios tremendísima. Esos son los pobres de Yahvé. O sea, el abandono y el despojo completo y totalmente en Dios, como lo hizo María en la pie de la cruz. María, ¿por qué Dios no le negó nada? Lo decía ella, ¿por qué Dios no le negó nada a María? ¿Sí se acuerdan de esa frase o no? Porque María no le negó nada a Dios, nada.
ni siquiera su propio hijo. Nada. Por eso fue la completamente desprendida, abandonada. Fue la pobre por excelencia. Fue la Nahuín, la pobre de Yahvé, que supo despojarse de todo, que supo entregarse completamente a Dios. Por eso María en la historia de la salvación pues tiene un papel fundamental, importante. Ser madre, dice, María dijo: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Gracias a su pobreza de espíritu y humildad, Dios pudo hacer realidad la pobreza de un Salvador, la promesa de un Salvador. María es aquella mujer que en el Génesis Dios le dijo al demonio: pondré enemistad tu descendencia con la mujer, ¿no? Se refiere a María. María iba a traer a raya al enemigo, ¿no? Y la Virgen en Isaías 7:14 habla de que la Virgen dará a luz un hijo. El favor más grande que recibe de Dios es ser madre del Hijo de Dios. La grandeza de María está en el fruto de su vientre, por ser madre de Jesús. Por eso para nosotros los cristianos María debe ser reconocida como bendita entre las mujeres, como lo hizo Isabel: bendita tú entre las mujeres. Fíjense, escuchaba ayer a un exorcista, es un gringo, y me pongo a escucharlo, más o menos lo entiendo. Se me hizo interesante. La mayoría de las posesiones demoníacas son a mujeres. Es más, o sea, hablando en comparación, dice que es más, o sea, hablando de las posesiones demoníacas, dice él que es mayoritariamente son las mujeres las que son poseídas. ¿Por qué creen ustedes que sea así? Pero la amistad que todos son María. Sí, exactamente, por ahí viene. O sea, porque la mujer tiene un papel igual que el hombre, pues, pero por la enemistad que tiene con María, es como una manera de lastimar a María, pues, por el odio que le tiene a la figura femenina. Por eso el demonio busca dañar la figura femenina en estos tiempos, y siempre. Podría decirse que el aborto es algo... Sí, claro. Perfectamente. Es un ataque, es un daño contra la mujer. Porque aborta a la mujer es un daño. Muerte espiritual. Muerte espiritual. Fuerte. Y por eso la mujer, o sea, ¿quiénes son las que vienen más al templo? ¿Quiénes son las mujeres? La mujer es más sensible a la presencia de Dios. Como ahorita. Ay, ¿Quién me dice el padre, ¿y yo qué? Sí, pues. Pero es la verdad, o sea, porque María tuvo un papel fundamental en la historia de la salvación. Fuerte. Su sí de María desencadenó muchas cosas. Entonces la mujer, por participar de la feminidad, del ser femenina, del ser mujer, también la mujer es atacada con mucha violencia. Por la fuerza a veces del machismo, de la violencia, o sea, las mujeres son las que son golpeadas, las mujeres son las que constantemente son masacradas. Y tiene algo de lógica, no todo, pero sí estas manifestaciones de la mujer y eso, sí tiene algo, o sea, obviamente la forma, las maneras que hacen, ¿no? Pero sí refleja algo también, porque el enemigo sabe el poder que tiene la mujer también. Una buena mujer en una casa forma una buena familia. Es el cimiento de la familia. O sea, el hombre también tiene un papel fundamental, pero la mujer también tiene un papel, porque no podemos desacreditar la figura del hombre. Pero sí decía este exorcista, dice, por eso la mujer es atacada, dice, más violentamente. Hay más casos de posesiones en mujeres
le tiene alta. A María no le puede hacer nada porque ella lo venció. Pero a Por todos eso. nosotros, dice, al ser llamada bienaventurada por todas las generaciones, el culto que le tributamos no es de adoración. A María no le damos adoración, ni ella quiere. Fíjense una cosa, un verdadero culto a María siempre nos debe de llevar a Jesús. María no quiere tomar el lugar de Dios, ni quiere tomar el lugar de Jesús. No puede, ni quiere. Porque ella no. Cuando les dicen las bodas de Caná, no dicen, hey, véngase, yo aquí vamos a hacer esto, organízase. Ahorita van a ver. Ahorita van a hacer. No le dijo. Dijo, hagan lo que él les dice. No agarró protagonismo, no quiso decir que yo soy la jefa, aquí vamos a hacer lo que aquí hermanos, dice la humildad y el lugar que ella sabía que era su hijo Jesús, sabía que era su hijo, era su verdadero hijo, pero también reconocía en Jesús su verdadero Dios y su Salvador. Entonces María era muy respetuosa. Recuerdo una ocasión, en un momento de oración también, un grupo de oración, a veces en los grupos de oración de cualquier tipo, el enemigo también se mete y puede hacernos confundir. Recuerdo que estaba yo en oración ya casi al final de un retiro y pues me encargo, padre, le tenemos una sorpresa. Me pusieron de rodillas, me amarraron y me van a matar nomás. Pero no, ya vi que era con el Santísimo y toda la gente empezó a orar y me sorprendí y descubrí que a veces hay cosas que Dios suscita. Unas señoras que no cantaban y ahí empezaron a cantar con una voz angelical. Son carismas. Yo me sorprendí y yo al principio me sentí como incómodo, pero empecé a sentir una paz, una alegría. Dije, esto viene de Dios. Hasta ahorita viene de Dios. Y de repente una señora, aquí está María, aquí está María, aquí está María, aquí. Y empezó a empujar a la base. ¿Quién se llama María? Y llegó, aquí está la Virgen María, quiere tocar y a los obligaba como a que cayeran en el descanso y eso no está bien. Ponía las manos así, yo ya empecé y me empezó a dar coraje. Dije, esta vieja se está volviendo loca, ahorita me voy a levantar y los voy a parar en serio. Pero el Espíritu Santo me dijo, no, cálmate. Porque me empezó a dar coraje y entonces yo me acosté y me acosté. Pues, ¿qué pasa? ¿Qué se siente? No, pero fíjense que hubo una experiencia bonita. Esa mujer estaba, porque yo después le pregunté, le dije, ¿esto que tú hiciste ahí, eras consciente? Yo no sé si fue sincero o no, le dio vergüenza. Esto que tú hiciste ahí no venía de Dios, fue forzado. O venía de tu emoción, de tu sentimiento, de algo que te desbordó y que tú creíste que ahí, pero no venía de Dios. ¿Eras consciente o no eras consciente? O venía de ti o venía del maligno, para que tengas cuidado. Me dijo, no, padre, yo no fui consciente, venía del maligno. Ella me dijo que no fue consciente, no sé si le dio vergüenza reconocer que le ganó Quería la emoción, protagonizar. que le ganó la emoción y que ella sintió la presencia de la Sí, Virgen. me he llegado por el otro lado, padre. Le he dicho, oye, qué bien me aventaste. ¿De cuándo haces eso? Pero se me hizo curioso porque para mí también fue un gesto de humildad dejarme aventar, ¿sabes? Porque mi reacción fue de coraje. Pero dije, no, y me acosté, ya me di cuenta que empezaron las liberaciones fuerte. Pero fue como un gesto también, como una prueba para mí también, para mi humildad, pues, usted lo siente así. En el momento en que yo me dejé, aunque no viniera de Dios, porque yo sabía que eso no era de Dios, pues empezó la oración más fuerte, ¿sabes? Entonces, se me hizo curioso, digo, cómo yo acepté que me aventaran, aunque no caí en descanso, porque no estaba en descanso, pero ya después platiqué con la señora, o sea, María, yo dije, María jamás va a tomar el lugar de Cristo. Y en ese momento de oración, María no quiere ser el centro. Está Cristo expuesto ahí en la hostia, en el sagrario, o sea, en el Santísimo. O sea, María no quiere el protagonismo. O sea, María no quiere el protagonismo. Eso no venía de María. María es muy discreta y actúa siempre de una manera muy sencilla.
Dice, me hizo curioso un día también aquí, hice oración sin querer, porque allí salió una mujer que traía un problema espiritual. Pero se me hizo bien curioso cómo nomás invoqué el nombre de María. Se calmó, se tranquilizó esa persona que traía algo espiritual fuerte. Había ido no sé si los dije, había ido al quinto y sexto paso, cuarto, quinta, reversa, no sé. Es peligroso, es peligroso. Hay gente que va, y me dijo el otro día una persona, padre, va un padre y ahí, pero donde fue esta muchacha, porque ella cree que ahí se contaminó, fue y empezaron a hacer oración. A quien ha ido, a lo mejor, ¿alguien de ustedes ha ido que no les dé vergüenza? Yo, pero sí me da vergüenza. Se nota, Jorgito. Resulta que este tipo de retiros, pues no sé al cual fuiste, pero ella me dijo que fue a la primavera. Y que ahí hay una capillita y que ahí les hacen oraciones y que si alguien se pone mal, ahí tienen los que se dedican a hacer oración, y que se puso mal una muchacha. Pues obviamente el maligno llega y los ve ahí en ese tipo de cosas y pues los hace como quiera, ¿sabes? Y salió una muchacha dañada. Ella venía con el padre Octavio también, yo no sabía que le llevaba este proceso, pero ahí fue donde ella dice que ella cree que dice, de repente la otra muchacha dejó de gritar, dejó de ponerse mal, y yo empecé a sentir unos escalofríos y un dolor de cabeza, y desde entonces ya estaba mal. Fue como que el maligno que ella se le pasó a ella. Por eso lo peligroso de este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ella se puso mala, ella estaba platicando su historia y yo de repente se pone mala. Y se puso mala y sí me di cuenta que era algo espiritual. No era una posesión, pero sí era una vejación fuerte, un ataque fuerte, porque cuando empecé a orar me dijo, déjala, me pertenece. Dije, ay, güey. Estoy en serio. Pero no sé a dónde saqué es el Espíritu Santo, porque yo no estoy acostumbrado, el Padre está más acostumbrado así. Una fuerza que le dije, en el nombre de Jesucristo, que grité, no les que no había nadie. Ya tú te amordazo y te envió a los pies de Jesús. Ya no supe si se liberó, la mamá me dijo que ha estado muy bien. Ya no ha sido malo molestado porque tiene problemas hasta de suicidio. Se me hizo curioso porque cuando invoqué la presencia de María, como que la cosa se tranquilizó y ella reaccionó, empezó a rezar, pero sí me di cuenta que María, el enemigo le tiene un pavor, un terror, y a ella y a todos los santos que han vencido al enemigo con la humildad y que han sabido vivir. Por eso todos los santos que están ya en la presencia de Dios son intercesores fuertes, ¿no? Porque supieron ser como María los pobres después de ella. Bueno, nos vemos, si Dios quiere, la siguiente semana. Digo, 22 días. Dentro de exactamente. Pasando Pascua. Yo, la siguiente semana. La segunda de Pascua, yo creo que por ahí nos va a anunciar para ver. No, creo que lo terminamos, pero es interesante los temas, la verdad es que vale la pena profundizar. Bueno, pues que pasen unas felices fiestas y que en este tiempo profundizamos. Profundizar en la pasión, profundizar es un misterio, es algo fuerte que estos días profundicen pues en su oración. Nos ponemos de pie. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Señora mía, Oh Madre mía, yo ofrezco sinceramente a ti. Y en prueba de mi fiel afecto te consagro en esta noche y para siempre. Mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. Y en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad. Guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mis padres. Ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes.
ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz. Ilumínanos. Pasen una feliz noche, que Dios les bendiga. Gracias, Padre.